Muy buenas tardes, tengan todos. Mi nombre es Ernesto Siles Ulloa, soy su profesor de matemática, en este caso de noveno año. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Hoy les voy a explicar el tema de números irracionales. Vamos a ir viendo un poquito lo que es el concepto de números irracionales, ejemplos, cómo utilizar la calculadora. Es importante que tengan la calculadora cerca para poder ir viendo el paso a paso en cada uno de los temas. Primero, ¿qué es un número irracional? Como vemos aquí, los números irracionales, a diferencia de los racionales, no se puede expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, no se puede expresar como una división. Ya aquí tenemos dos conceptos, lo que son números irracionales y números racionales. En el caso nuestro, nos interesan lo que son los irracionales, pero para poder entender esto, hay que saber la diferencia entre uno y otro. Ya les vamos a ir explicando cuál es cada uno de los números. Dice, expresiones como este tipo que tenemos acá, 0, 10, 100, 1000, 10.000 y puntos suspensivos. En estas expresiones se han formado grupos de 1, 2, 3 o 4 ceros, después de cada uno. De este modo no existe un grupo de cifras decimales que se repita. O sea, no hay algo que se vaya repitiendo aquí. Ese tipo de números es un número irracional. Ya tenemos un concepto ahí. Significa que los números irracionales, en los números irracionales, los decimales no se pueden repetir. O sea, no pueden llevar una secuencia lógica. Veamos este otro de aquí abajo, dice 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aunque fuera que vaya contando, no existen decimales que se repitan. Eso también es un número irracional. Entonces, los números irracionales, ¿qué son? Números que tienen decimales que no se repiten. No tienen una secuencia lógica. Y además, veamos que al final de estos números existen puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que los números irracionales son números infinitos. O sea, no se van a poder repetir, no van a tener final los decimales de un número irracional. Aquí tenemos lo que es la aclaración de lo que son los puntos suspensivos. Dice, si en una expansión decimal de un número se colocan puntos suspensivos, significa que la expansión es infinita, es decir, que las cifras continúan. Por ejemplo, sería muy diferente que yo tuviera 3, 51, 27, 82, 34 a 3, 51, 27, 82, 34 con puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el de arriba es un número racional. En cambio, el de abajo, por tener los puntos suspensivos, significa que los decimales continúan pero no llevan una secuencia lógica. Eso me hace que sea un número irracional. Un momento, por favor. Eso hace que sea un número irracional, como les decía. Siempre los puntos suspensivos es importante. Ahora,
hay que hacer la salvedad de que la calculadora, independientemente de la que vayan a utilizar, no nos va a tener los puntos suspensivos. Ya vamos a explicarles más adelante el uso de la calculadora. Algunos números irracionales que son muy particulares. Por ejemplo, dice, algunos números irracionales pueden representarse en notaciones no decimales, pero se utilizan símbolos muy particulares. Por ejemplo, todos hemos escuchado el número pi. Para el número pi se utiliza este símbolo. La notación decimal es 3,14, 15, 92, 65, 4 y puntos suspensivos. ¿Qué significa eso? Que los decimales van a continuar de forma infinita y no llevan una secuencia lógica. Este número se llama número pi. Hay otro número que se llama el número de Euler. Se denota con una E. Y la notación decimal de ese número es 2,71, 82, 81, 82, 8 y ahí va para el infinito. Es el número de Euler. Y hay otro número, entre otros que existen, que se llama número áureo, que es 1,61, 80, 33, 98, 9 puntos suspensivos. Cada uno de estos números, el pi, el número de Euler, el número áureo, tienen diferentes usos en las matemáticas. ¿Ok? El número pi es el que nosotros más utilizamos, que es el número que utilizamos cuando calculamos áreas o perímetros de circunferencias. El número de Euler es un número que van a utilizar ustedes, por ejemplo, cuando lleguen a un nivel de quinto año o de un décimo, en logaritmos, que ya luego van a ver más adelante los usos de eso. Pero son números que se les dan diferentes tipos de usos, ¿ok? Y se utilizan símbolos para identificarlos. Continuamos. Dice, en la tabla de abajo se representan algunas expresiones que también corresponden a números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada no exacta de cualquier número racional. Ok, aquí tenemos otro concepto. Números irracionales, entonces. Son las raíces de cualquier número que no tenga un resultado exacto. ¿Ok? Y, por ejemplo, raíz de 3, raíz de 2. ¿Qué pasa con la raíz de 4? La raíz de 4, esta no es un número irracional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes utilizan la calculadora, independientemente de cuál sea la que utilicen, recuerden que van a necesitar una calculadora. Cuando ustedes colocan raíz cuadrada de 4 en la calculadora, que en este modelo de calculadora lo vamos a utilizar acá, raíz cuadrada de 4 y le damos la tecla de igual, me va a dar que el resultado es 2, o sea, no tiene expansión decimal. En cambio, cuando cambio el 4 por un 3, me da que es raíz de 3, pero en la calculadora podemos utilizar esta tecla que trae una S y una D para pasar de decimales a expansión exacta. Entonces aquí vamos a pasar los decimales, es 1.73, 20, 50, 88. Vean por favor que esta expansión no trae puntos decimales al final. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que eso no es un número irracional? Sí, sí es un número irracional. Cualquier raíz que sea o que tenga decimales, cuya expansión decimal sea con decimales, siempre va a ser un número irracional. Continuamos. Entonces, raíces
cualquiera cuyo resultado sea con decimales o que la calculadora me lo dé como raíz, lo vamos a pasar a decimales. Todas esas raíces son números irracionales. El resultado de sumar y restar un número irracional con uno racional, por ejemplo, cuando sumamos o restamos pi más 2 o 1 menos raíz de 5, eso siempre va a ser un número irracional. Cuando multiplicamos o dividimos números irracionales, siempre el resultado va a ser un número irracional. Tenemos aquí un ejemplo. Está de acá, vamos a hacerlo más grande. Vamos a clasificar cada número en la casilla que le corresponda. Por ejemplo, recuerden que para poder tener números irracionales, tiene que tener varias características. Que sea infinito, básicamente la característica es que sea un número con decimales infinitos y lo que en matemáticas se llama no periódicos. O sea, que no se repitan. Entonces, el 0,24, 25, 26, 27 se repite. No. ¿Es infinito? No. Por lo tanto, es finito, tiene final. Entonces, ese es un número finito. Este número sí es infinito porque tiene puntos suspensivos al final. Entonces va a caer o acá o acá. ¿Periódico qué es? Que se va repitiendo algo. Aquí tenemos 01, 001, 0001, 02. Ah, no, no se repite nada. Entonces esto es no periódico. El número 3 es infinito, por lo tanto nuevamente nos va a caer en la segunda o tercera casilla. ¿Y se repite algo? No, porque tiene 5, 1, 1, 1, 1, 4, 1. No hay nada que se vaya repitiendo, entonces esto es no periódico. El número 4 es 1,54, 54, 54, 54 y puntos suspensivos. Ok. Esto es infinito, pero sí es periódico porque el 54 se va repitiendo. El número 5, menos 0,98, 76, 54, 32, 1. Nada se repite, pero no tiene los puntos suspensivos al final, entonces esto es finito. El 6,0202020202. Vea que se repite el 02 y tiene puntos suspensivos al final, o sea, se repite y es infinito. Acá. El menos 3,1231231234, bueno, no tiene puntos suspensivos, por lo tanto, al no tener puntos suspensivos es una expansión decimal finita. El 6,0102030405, puntos suspensivos. ¿Algo se repite? No. ¿Y es infinito? Sí. Por lo tanto, es una expansión decimal infinita, no periódica. Y el 10,2233445567 es infinito porque trae puntos suspensivos al final y nada se repite, entonces lo tenemos acá. ¿Qué significa todo eso? Que los números irracionales tienen que tener decimales infinitos, acá lo tenemos, decimales infinitos no periódicos. Entonces, decimal infinito no periódico son estos de aquí. Por lo tanto, estos números que están aquí marcados en amarillo son los únicos que van a ser números irracionales. ¿De acuerdo? Los demás van a ser números racionales. Continuamos.
Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es el símbolo de los números irracionales. El símbolo que se utiliza para denotar números irracionales es este de acá. ¿Cómo se escribe? Bueno, es como una I con dos rayitas verticales. Ese es el símbolo de números irracionales. Tenemos aquí un pequeño problema, dice. En la siguiente tabla se representan las distancias aproximadas recorridas por un atleta durante 4 días. Aquí está día 1, distancia recorrida, día 2, 3 y 4. ¿Cuál de los 4 días el atleta recorrió la misma distancia? ¿Cuál fue el día que el atleta recorrió la mayor distancia? ¿Y cuál fue el día que el atleta recorrió la menor distancia? Bueno, vamos a ir utilizando la calculadora. No importa el modelo de calculadora que utilicen. Yo voy a trabajar con esta, pero si alguien lo utiliza con la otra, la programación es muy parecida. Veamos la primera que dice raíz cúbica de 2000. Para poder poner este 3 aquí encima de la raíz, vamos a utilizar primero la tecla Shift, que está aquí arriba a la izquierda. Y luego, en este caso, hay dos opciones. Yo voy a utilizar esta de acá, la X con un cuadrito, porque arriba trae esta raíz con dos cuadritos. Entonces, cada vez que utilice la tecla Shift, lo que voy a hacer es realmente activar todo lo que viene aquí en amarillo. Entonces, ya activé la tecla Shift y lo de acá y me aparece la raíz con dos cuadritos. En el cuadrito de arriba coloco el 3 y me corro aquí a la derecha para colocar el 2000 y le doy igual. Significa que la raíz cúbica de 2000 es 12,59. Raíz cúbica de 2000 es aproximadamente 12,59. Luego la otra, raíz de 148. Luego tenemos la raíz de 83, ya las podemos ir aproximando en la calculadora. Y luego 2, raíz cuadrada de 37. Borramos acá. En el caso de la segunda no tenemos un número encima de la raíz, entonces nada más colocamos el símbolo de raíz y le damos 148 igual. Me da 2 raíz de 37, que lo paso a decimales y me da 12,16, perdón. Vean por favor que cuando utilizamos o cuando pusimos raíz de 148 me dio 2 raíz de 37, que es el mismo que el cuarto día. Entonces significa que 2 raíz de 37 también me va a dar 12,16. Me falta por calcular la raíz de 83. Colocamos en la calculadora y le damos igual. La calculadora me lo da como raíz de 83 y yo lo que hago es pasarlo a decimales. Me da 9,11. Ya tengo la aproximación de cada una de esas y ya puedo darle respuesta a las 3 preguntas. ¿Cuál de los 4 días recorrió el atleta la misma distancia? Bueno, tenemos raíz de 148, que es el día 2, y la raíz de 2 raíz de 37, que es el día 4. Entonces el día 2 y 4 recorrió el atleta la misma distancia. Pregunta B. ¿Cuál fue el día que el atleta recorrió la menor distancia? Bueno, aquí está 9,11, que es el menor. Sería eso el día 3. Y el día que recorrió la mayor distancia va a ser el día 1, que es raíz cuadrada de 2000, que era 12,59 kilómetros. Vean que estamos empezando a utilizar la calculadora, que va a ser fundamental para poder hacer las operaciones con números irracionales. Bueno, continuamos. El tema nos lleva a lo que son números reales. ¿Por qué números reales? Bueno, porque tenemos varios conjuntos que hay que estudiar o que ya se han ido estudiando.
Desde la escuela, el primer conjunto que se ve sin verlo puramente como conjunto es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son números naturales? Bueno, los que nos sirven para contar cosas naturales. El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí vamos hacia arriba, puntos suspensivos. Luego tenemos lo que son los números enteros, que van a ser todos los naturales, pero también negativos. Entonces, no sé dónde empiezan. Yo aquí escribo, no sé, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. También tengo el 0, tengo 1, 2, 3 y ahí voy. No sé dónde terminan tampoco. Luego tenemos lo que son números racionales, que van a ser números con dos características. Con una expansión decimal finita. O sea, que tiene final, qué sé yo, 2,5 o 7,21 o simplemente el 9 o el menos 5. Todos esos números tienen expansión decimal finita. O también podría ser números con expansión decimal infinita, pero periódica. Por ejemplo, 7,25, 25, 25 puntos suspensivos. Eso es un número racional porque es infinito por tener puntos suspensivos y periódico porque se va a ir repitiendo. Ahora, ¿de qué otra manera se pueden expresar estos números? Se pueden expresar como una fracción. Siempre que yo pueda tener una fracción, van a ser números irracionales. O sea, todos estos números que yo tengo aquí los puedo expresar como una fracción. Inclusive este que es infinito. ¿Cómo lo expreso? Bueno, un momento para calcular esto. Ese número debería ser 700. Momento. 718 sobre 99. Si ustedes en la calculadora ponen 718 dividido entre 99, les va a dar 718, vamos a ver, 718 sobre 99. En decimales se va a poner 7,25, 25, 25, 25. Ahí coloco un 3 al final, pero es por el redondeo. Pero esa es la expansión decimal de 718 sobre 99, que eso es un número racional. Y después ya vimos entonces los naturales, los enteros, los racionales. Y luego tenemos lo que son los irracionales, que son los que acabamos de ver. Recuerden, números con expansión decimal infinita, no periódica. Tenemos aquí una aclaración muy importante. Siempre que vamos a utilizar una raíz, la raíz siempre va a tener un numerito aquí arriba de algo dentro de la raíz. Les decía, un numerito aquí arriba con algo dentro de la raíz. Este numerito de aquí arriba se le llama índice y lo que está dentro de la raíz se llama subradical. Por ejemplo, yo tengo raíz cuarta de 7. El 4 es el índice y el 7 el subradical. Por ejemplo, raíz cuadrada
de 3. El 2 es el índice y el 3 es el subradical. Pero siempre que sea un 2, el índice no se acostumbra a poner. Esto se escribe de esta manera. ¿Qué significa entonces? Que cuando una raíz cuadrada no trae índice, es porque el índice es un 2. Se asume que aquí cuando no hay un número, en esta parte cuando no hay número, es porque es un 2. Vamos a clasificar números como racionales o irracionales. Para hacerlo más rápido, yo voy a colocar el símbolo de cada uno. Recuerden que para irracional teníamos que el símbolo era una I con 2. Momento. Es una I con 2 palitos verticales. Para racional, el símbolo es una Q, pero con 2 rayitas verticales también. Entonces, el 3 raíz de 2, bueno, va a ser una I. De número irracional porque tenemos una raíz no exacta. Lo mismo que el número 2. Ustedes lo pueden pasar a decimales para que vean que les va a dar muchos decimales y nada se va a repetir. El menos 0,019 con una rayita en el 19, bueno, me voy a devolver un poquitito acá arriba. Acá. Este 7,252525 se puede escribir también como 7,25 y una rayita arriba. ¿Qué significa eso? Que ese 25 se va a ir repitiendo y va a ser infinito. Y vean que entonces va a ser racional. Por lo tanto, aquí abajo, este menos 0,19 con la rayita encima del 19 va a ser realmente menos 0,019191919 infinito. Por lo tanto, eso va a ser un número racional. Número 4. 3pi sobre 4. Siempre que vamos a utilizar el pi o cualquier número irracional, el resultado va a ser un número irracional. Menos raíz de 25 más pi, bueno, aquí tenemos el pi nuevamente. Es irracional porque la raíz de 25 es un número exacto. Lo verifican con la calculadora. Y aquí tenemos 9e menos 3 sobre 2. Bueno, aquí tenemos el e, que es un número irracional, entonces vamos a catalogar esto como un número irracional. Vamos a ver ahora cómo ubicar números reales en la recta numérica. Para poder hacerlo, nos vamos a apoyar nuevamente en la calculadora y de la expansión decimal de cada uno de los números. Por ejemplo, estos números de acá. Raíz de 5. ¿Cómo expresar yo raíz de 5 en decimales? ¿Cómo expresar yo raíz de 5 en decimales? Va a ser raíz cuadrada, el 5 y le doy igual. Me lo da como raíz de 5. Lo pongo aquí en decimales y me da 2,23 aproximadamente. 2,23. Y lo ubico en la recta numérica. Aquí tengo el 0, 1, 2. Esto viene siendo que entre 2 y 3 yo lo puedo ver como una regla con separaciones. Dos coma uno, 2,2, 2,1, 2, 3, 4, 2,5, 6, 7, 8, 9 y 3. Y alguien se preguntará, bueno, pero no llegué al 23. No.
Yo lo que ubico para aproximarlos con el primer decimal. Entonces el 2,2 yo lo ubico acá. Y aquí tengo raíz de 5. Solamente me interesa el primer decimal. Si hay dos muy cercanos, sí voy a utilizar dos decimales. Pero solamente utilizamos el primer decimal. Por ejemplo, la que sigue, raíz de 11. Es 3,3. Esto sería 3,3. Y este de aquí sería menos 3,3. Entonces, el 3 está aquí. Aproximadamente el 3,3 está por aquí. Y el menos 3,3, aquí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y por aquí está el menos 3,3. Entonces aquí tengo menos raíz de 11. Y aquí tengo raíz de 11. Los demás se los voy a dejar para que ustedes los utilicen como práctica. Los pueden copiar en su cuaderno. Y luego los podemos ver si alguien tiene alguna duda o una consulta. Ok. Esto es más práctica. Aquí la vemos, aquí la pueden ver. Para que la puedan copiar. Nada más le ponen pausa al video y la pueden copiar. Ok. Operaciones con números reales. Todas las operaciones que nosotros vamos a hacer con números reales, vamos a utilizar la calculadora. Así que es importante que si alguien no tiene calculadora científica, por favor la consigue. Puede ser este modelo que vemos aquí, que es una calculadora Casio. Es negra, el modelo es 570-991. Puede ser esta o esta que ven acá, que es una Casio igual modelo 570. La negra que ven aquí es más nueva y les va a ayudar mucho más para otros temas que van a venir más adelante. Entonces, si pueden hacer el esfuerzo y conseguir esta prestada, lo que sea, es importante que la consigan. Si no, mínimo esta de acá. Las operaciones con números reales simplemente es tratar de montar todo en la calculadora para que nos puedan salir de la mejor manera. Por ejemplo, la número 1, simplemente colocamos aquí el 0, la coma la tenemos acá, 2 más la raíz de 2 y le doy igual. La calculadora me lo da a mí en otra raíz y yo lo que voy a hacer es pasarlo con esta tecla a decimales, es 1,614. Pi más raíz de 3, bueno, ¿cómo escribir el pi en la calculadora? Primero voy a borrar acá. Y si acercamos esto, déjenme ponerlo más cerca. Si ustedes ven aquí en la calculadora, arriba de esta tecla, que es una x10 x o por 10 a la x, viene pi en amarillo, viene una e en rojo. Son el número pi y el número de Euler. Recuerden que pi viene en amarillo y la e, el número de Euler, viene en rojo. Entonces, cualquier cosa que necesiten ustedes se ven aquí en amarillo, primero van a utilizar la tecla Shift. Si necesitan algo que viene en rojo, deberían de utilizar la tecla alfa. En este caso, pi está en amarillo, por lo tanto, utilizo primero la tecla Shift y luego la tecla donde viene pi. Ya me apareció pi en la pantalla. Nada más coloco más
raíz de 3 y le doy igual. Y eso en decimales me da 4,873. Veamos la número 3, que sería E. Bueno, primero vamos a borrar acá. La E viene en rojo, entonces va a ser primero con la tecla alfa. Alfa, y la tecla donde viene la E, menos raíz de 2, y le damos igual. Me da 1.304. La número 4 es fracción. Entonces, para colocar una fracción, primero vamos a utilizar esta tecla de aquí, que trae un cuadrito arriba y otro cuadrito abajo. Desaparecen los dos cuadritos, colocamos el 1 arriba y aquí con el cursor de la calculadora que trae 4 flechas. Yo utilizo la de abajo, para que se me haga para abajo, el 3. Vean que si coloco el más me lo pone abajo de la calculadora, eso es incorrecto. Borro aquí el más y tengo que correr el cursor aquí hacia la derecha para que el más me quede en la misma línea del renglón y se me va a ver exactamente igual a como lo estamos viendo acá en la pantalla. Entonces, 1/3 más, nuevamente raíz, en este caso de 3, y le doy igual. Me lo da en raíz, no hay problema, lo ponemos en decimales. Es 2,065. Y así sucesivamente vamos a ir colocando todos estos números que están acá. Cuando les aparezca una fracción como esta, para colocarla en la calculadora, van a utilizar, bueno, primero sería el pi, más es un número frente a una fracción. Eso lo tienen aquí arriba de la tecla donde se pone la fracción, que viene en amarillo. Entonces, como viene en amarillo, primero utilizo la tecla Shift. Shift y la tecla de fracción, y ya me aparecen 3 cuadritos. En el primero coloco el 1, me corro a la derecha. 2, me corro a la derecha. 3, y le doy igual. Me da 4.808. 4,808. Los demás, por favor, los hacen como práctica, y si tienen alguna consulta con el resultado, por favor me lo hacen saber en el foro de consultas, y yo con mucho gusto les ayudo. Espero que les haya quedado muy clara la clase, y nos vemos la próxima semana. Que pasen linda noche.